maestro. En nombre de Más Noticias le agradecemos su presencia y disposición para llevar a cabo esta entrevista. Antes que nada, por favor, permítame contarle a nuestra audiencia sobre su trayectoria. Argel Gómez Concheiro actualmente es director de grandes festivales comunitarios. Cuenta con una maestría en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de la Ciudad de México. Tiene amplias habilidades como promotor cultural, artista plástico y diseñador gráfico. Para iniciar, cuéntenos un poco sobre el Día de Muertos. ¿Cuál va a ser el tema central? Bueno, el Día de Muertos es probablemente una de las fiestas populares y una tradición popular más importante en México y en particular en la ciudad. Yo recuerdo en los años 90 empezó a haber como una preocupación, una especie de alarma de que la tradición de las ofrendas, de las procesiones, se estaba perdiendo y que frente a eso estaba empezando a volverse más común pues ciertas prácticas como de Halloween y otros festejos pues que no son propios de México. Y bueno, yo creo que fue muy curioso lo que pasó como fenómeno cultural. Esta preocupación lo que desencadenó fue una recuperación de la tradición de Día de Muertos, una reinvención también muy mexicana de esta tradición, que además es muy propia de México y que por supuesto tiene una raíz mesoamericana. De todas las culturas precolombinas se tenía una muy particular relación con los muertos, en donde por supuesto había una ocasión muy importante de memoria de los que ya no están con nosotros. Entonces es una forma de reivindicarlos, de reivindicar el pasado, entonces, o de generaciones pasadas. Entonces creo que el día de hoy podemos decir que está salvado de estas tradiciones, que hoy es muy común en todos los ámbitos de la vida, en las escuelas, en los trabajos, por supuesto en el espacio público, encontrarse muy distintas iniciativas culturales con motivo del Día de Muertos. Ofrendas especialmente, que además ha tenido una evolución muy particular porque se ha vinculado con otra tradición muy mexicana que es la cartonería, que viene de la quema de Judas, que viene con la invención de los alebrijes, y eso se ha vinculado con la tradicional ofrenda de Día de Muertos. Entonces, bueno, eso llevó a que a partir de 2005, en la Ciudad de México, en el Zócalo, se creara la ofrenda monumental y que, bueno, es un momento que genera mucha expectativa porque cada año pues se inventan nuevas propuestas, se han tenido grandes zompantlis, ofrendas monumentales de gente como muy emblemática de la cultura mexicana. Ahí ha estado Diego Rivera y Frida Kahlo monumentales, ha estado muchos figuras pues del ilustre panteón mexicano. Entonces, este año, a partir del 28 de octubre y hasta el 4 de noviembre, van a poder visitar en el Zócalo de la Ciudad de México la ofrenda monumental. Y otra actividad muy importante es el gran desfile de Día de Muertos. Va a ser el 4 de noviembre a las 2 de la tarde. Sale en la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec rumbo al Zócalo. Entonces este desfile, que ya tiene 6 años, es una nueva tradición, se ha vuelto muy popular. Tiene su origen en una iniciativa ciudadana que inició hace 11 años y que es la megaprocesión de las Catrinas. Justamente una iniciativa ciudadana espontánea que quiso recuperar la tradición de las procesiones con motivo de Día de Muertos y que aquello se convirtió al poco tiempo en una
exitosísima convocatoria a ir a Reforma, a maquillarse y hacer la procesión rumbo al centro histórico. Entonces, este año y ya desde hace 6 tenemos justamente las dos iniciativas, la megaprocesión de las Catrinas y el gran desfile de muertos, en donde participan este año cerca de 70 comparsas muy variadas. Es un desfile que es muy valioso justamente por su diversidad, desde carros alegóricos, mojigangas, empujables, comparsas, batucadas, y además con muy variadas identidades. Vienen de los pueblos originarios de la Ciudad de México, vienen también de espacios culturales, universitarios, barriales. Entonces, bueno, se termina siendo una muestra pues, de la riqueza y de la intensidad cultural que tiene la Ciudad de México, expresada pues, en una tradición que tiene, pues, de alguna manera la obligación de recuperar y no dejar en el olvido prácticas que tienen muchos años y la también necesidad de renovarse y de actualizarse y de innovar en muchos sentidos. Entonces es un desfile que está inmerso en eso, entre la tradición y la innovación, y con mucho éxito. El año pasado más de 1 millón de personas fueron al desfile de Día de Muertos. Entonces, bueno, a la gente le gusta mucho, justo creo yo, por esa festividad y por esa diversidad. Entonces, bueno, ahí los esperamos el 4 de noviembre, a partir de las 2 de la tarde, en Reforma, en el Centro Histórico, llegando hasta el Zócalo, ahí a encontrarse con la ofrenda monumental. Entonces, bueno, no se lo pierdan, vale mucho la pena. Cada año es muy distinto. Y en especial quiero mencionar 2 iniciativas que creo que son muy importantes. Uno es el 110 aniversario de José Guadalupe Posada. Entonces va a haber un carro alegórico especial recordando a este gran grabador que fue además el inventor de la Catrina, que es pues es un emblema, es un símbolo mexicano muy poderoso. Y otro es muy contemporáneo. Apenas hace unos días se declaró en la Ciudad de México Patrimonio Inmaterial a la cultura sonidera. Es una práctica musical y de baile muy popular de los barrios, de las vecindades. Hace unos días se declaró patrimonio. Entonces vamos a tener un carro alegórico con la changa, en donde, bueno, pues vamos a poder hacerle homenaje a este emblemático sonidero y, por supuesto, pues bailar todos los ritmos que los sonideros volvieron populares desde hace ya más de 50 años. Entonces, bueno, esas son 2 de las iniciativas, entre muchas otras, que vamos a tener en el desfile de Día de Muertos. ¿Cuáles son los principales desafíos que ha enfrentado para llevar a cabo estas actividades? Bueno, el gobierno de Claudia Sheinbaum, y ahora continuado en muchos sentidos por el maestro Martí Batres, ha sido un esfuerzo por renovar y por relanzar una política cultural que busca democratizar la cultura, que llegue a todas partes, que sea inclusiva la actividad cultural. Pero no solo, eso tiene que ver con la oferta cultural. Pero también hay otra dimensión muy importante de las políticas públicas, es la reivindicación y la participación activa en la vida cultural de la mayor cantidad posible de la sociedad misma, que es quien crea y recrea la cultura. Entonces, no solo es la sociedad mexicana pensada como público, que es muy importante, que es acercar la oferta cultural, las distintas disciplinas, la música, el teatro, la danza, el cine, a todo mundo, sino también en abrir espacios para que la misma ciudadanía se exprese con sus formas culturales, con sus prácticas, con sus tradiciones. Entonces es una tarea doble que ha sido muy intensa estos años en la Ciudad de México,
que además tuvo un momento muy difícil, que fue la pandemia, en donde justamente las actividades culturales, pues que por su naturaleza nos congrega, nos reúne, pues tuvimos que detenerla. Entonces, bueno, eso fue un momento muy doloroso, fue un esfuerzo de transferir la política cultural a las plataformas digitales. Entonces, bueno, se aprovechó para hacer muchos contenidos virtuales y poder pues mantener a la gente en su casa, pero también disfrutando de distintos conciertos y espectáculos gratuitos en línea y a través de las redes sociales. Pero sin duda, pues no fue sustituible lo que es estar en un espacio público disfrutando de la vida artística y cultural. Y vino el regreso a la normalidad, primero con temor, por supuesto, pero después con una gran sorpresa que nos llevamos, que fue la gente muy deseosa de recuperar el espacio público para encontrarnos. Entonces hemos tenido una serie de conciertos masivos muy impresionantes en el Zócalo. Se ha roto récords de asistencia, primero con un grupo muy importante justo en la pandemia, porque es cuando adquiere mucha popularidad, que es Grupo Firme, de música regional mexicana. Llegaron más de 280,000 personas. Nunca se había llegado a esos números, esa cantidad de gente. Habla de la necesidad y del deseo que todos tuvimos de volvernos a reunir y encontrarnos. Y después, bueno, una programación muy intensa de estos grandes conciertos, en donde la política cultural lo que debe procurar es atender a todos los gustos. Entonces, desde música regional, pero también tuvimos trova con dos grandes músicos emblemáticos, con Silvio Rodríguez y con Jean Manuel Serrat, pero también la música de rock y fusión o de world music, como se conoció, La Maldita Vecindad, muy emblemática, además de la Ciudad de México, una de las más grandes bandas en la historia del rock en la Ciudad de México. Y después, pues también internacionales como Rosalía, para otro público muy distinto, una gran artista que trae pues una mezcla muy original de géneros. Y después, bueno, tuvimos otro gran récord, llegaron unas 300,000 personas con los fabulosos Cadillacs, un grupo argentino pues muy mexicano también, porque ha marcado a varias generaciones. Muchas de sus canciones fueron himnos muy importantes en distintos momentos de la historia reciente de México. Entonces, bueno, fue apoteósico el concierto de los fabulosos Cadillacs. Y eso, bueno, no solo se ha centrado ahí la actividad, sino también en una muy intensa iniciativa de cultura comunitaria. Claudia Sheinbaum estableció abrir 300 pilares, que son centros sociales en donde tienen actividades culturales, deportivas, educativas, de bienestar. También la alcaldía de Iztapalapa con Clara Brugada, 14 utopías, que también son centros comunitarios muy importantes. Entonces, a nivel nacional, con los semilleros, que también ha tenido un gran impacto en comunidades, sobre todo rurales e indígenas. En la Ciudad de México, con los pilares y las utopías, se ha dado un nuevo impulso a la cultura comunitaria, espacios en donde podemos encontrarnos, desarrollar muchas iniciativas, acercarnos a una sensibilización artística a través de talleres, también de orientación vocacional para jóvenes que están experimentando y conociendo las distintas disciplinas artísticas y a partir de ahí, bueno, buscan alguna opción profesional. O sea, cumplen muchas funciones los espacios culturales y comunitarios en la promoción de la cultura. Y desde abajo, ese ha sido el énfasis más importante. Todos estos nuevos espacios culturales
que significan además una creación de infraestructura cultural sin precedente en la historia de México, procura estar pues en las comunidades que tienen más necesidad, que han tenido menos equipamiento cultural, porque muchas de estas además llevan cineclubs, libroclubs, foros, auditorios, teatros, para poder ser también espacios donde aterricen muchos de las actividades artísticas de la comunidad. Entonces, bueno, eso ha sido probablemente las dos líneas de trabajo más importantes de la política cultural en los últimos años. Bueno, y otra tarea muy importante en la política cultural ha sido promover el trabajo de las mujeres. Ha habido históricamente una desigualdad en los espacios de mujeres artistas o cabezas de iniciativas culturales. Entonces, una línea de trabajo muy importante ha sido establecer mecanismos para la equidad, para que pueda visibilizarse el trabajo de las mujeres. En todos los festivales y en todos los conciertos se procura eso, pero además se ha realizado un festival muy importante en la Ciudad de México, que es el Festival Tiempo de Mujeres. Es un festival para todos los públicos, pero con el trabajo o con el objetivo de mostrar el trabajo de artistas mujeres, académicas, hasta deportistas. Entonces ha sido un foro muy importante para promover el trabajo talentosísimo de las mujeres y además con mucho contenido de carácter feminista. Estamos convencidos de que el movimiento feminista está transformando a la sociedad mexicana y sobre todo está cuestionando viejas prácticas culturales que tenemos en México, un acendrado machismo y una misoginia que se ha traducido en mucha violencia a las mujeres y que además termina afectando no solo a las mujeres, sino a la sociedad en su conjunto. Entonces es un festival con mucho contenido, increpando y conminando, diría yo, a un cambio en los hombres, ¿no? En establecer relaciones más equitativas, igualitarias, por supuesto, y de respeto. Y también, evidentemente, pues promover esa nueva cultura de respeto en las infancias. Entonces creo que en la política cultural ha habido una gran tarea y todavía hay mucho que hacer en ese terreno, pues tenemos una historia muy larga de predominio del hombre. Y eso está cambiando y desde la cultura pues hay que hacer una gran tarea también. Y ahora que me platica de hacer cambio, ¿qué opina de la controversia que hubo con los libros de texto? Bueno, creo que una de las grandes tareas de la Cuarta Transformación ha sido el cambio en la educación pública. No solo actualizándola, sino también introduciendo una práctica de educación mucho más libertaria, democrática, que dé respuesta a la diversidad cultural de la sociedad mexicana que tenemos en las regiones, en los distintos estados, en las comunidades indígenas. Bueno, una diversidad que en la educación pública no siempre fue sensible a eso. Entonces, la Cuarta Transformación ha promovido la fundación de una nueva escuela mexicana. Y evidentemente, pues en ese esfuerzo se fue trabajando de una manera además inédita, que fue la creación de los libros de texto de forma participativa. Asistieron miles de maestros, especialistas, pedagogos en la creación de estos nuevos libros de texto. Y estos libros pues reflejan justamente toda esta visión de la nueva escuela mexicana. Y es natural que en los sectores más conservadores pues se asusten. Si se habla en los libros de texto de la importancia de la diversidad lingüística, por ejemplo, pues hay gente que cree que todos tenemos que hablar el español. Y bueno, pues les molesta que de repente
se reivindique esa diversidad lingüística, o que de repente en los libros de texto o en las escuelas se hable de la diversidad sexual y de género, o que se hable sobre el problema de la violencia hacia las mujeres, y entonces se pueda trabajar eso en el aula y con el instrumento fundamental que son los libros de texto, pues es natural que la parte más conservadora se oponga. Afortunadamente lo que hemos visto en estas semanas, en este debate, pues es que es la minoría, que la gran mayoría de la sociedad está de acuerdo en que se hable eso, que se estudie. Un aspecto, por ejemplo, también muy importante, tiene que ver con una educación democrática, libertaria, participativa. Antes, y esto tiene una larga historia que se ha criticado y cuestionado, la educación, o más bien el estudiante como depositario de un conocimiento. Es una educación bancaria, memorística, nada más dirigida a que el niño o la niña pues reproduzca de forma automática y acrítica la información que se le da. Esto, bueno, se ha superado en muchos países. La educación activa, pues lo cuestionó desde hace más de 50 años. Y ahora la nueva escuela mexicana ha estado insistiendo mucho en justo cambiar esas prácticas en el aula, en donde el niño pueda participar activamente, que el conocimiento se pueda trabajar en comunidad a partir de las necesidades, de las preocupaciones, de las inquietudes de las propias comunidades. Entonces, no es una educación centralizada, pensada desde un centro, sino con la participación de los maestros y de los niños y niñas y de los padres de familia. Entonces, un aprendizaje mucho más compartido, que yo creo que en México se ha impulsado mucho desde las escuelas activas, también desde el movimiento de maestros democráticos desde los años 90, pero ahora ya como una política de Estado promoviendo esta transformación en la educación. Entonces, tiene implicaciones culturales muy importantes, que yo creo que se va a ir sintiendo con el tiempo, porque son procesos muy largos, hacia una sociedad con valores culturales más tolerantes, más libertarios, democráticos, inclusivos. Entonces, creo que son valores muy importantes que se están poniendo ahora en el centro de la educación. ¿Cuál considera usted que es la batalla cultural más importante de la 4T? Yo considero que en los últimos años ha habido un profundo cambio cultural. Es una cultura que viene de lejos, pero que en los últimos años no solo hubo un cambio político, sino también un cambio cultural. O sea, se está promoviendo una cultura que tiene características muy importantes. Es una cultura solidaria, libertaria, democrática, que rechaza los discursos de odio, el racismo, el clasismo, también el machismo. Entonces, es una cultura que tiene una larga historia en México, sobre todo en los momentos de transformación, momentos de la historia pues de un pueblo que se ha querido liberar en distintos momentos pues del sometimiento, del autoritarismo. Yo creo que también es una cultura, el actual cambio, que rechaza el consumismo y el individualismo. Colocar en el centro lo más importante, como lo más importante, los bienes y no la vida comunitaria y social, también es algo que es muy característico de estos tiempos. Creo que no es solo una tarea del gobierno, que sin duda lo ha hecho, reivindicando la cultura popular, las tradiciones, la herencia de los pueblos y comunidades indígenas, sino también una tarea de la propia sociedad, ¿no?
en donde se empieza a sentir orgulloso de su propia cultura, de sus propias formas, prácticas, tradiciones. Entonces, creo que en los últimos años se ha logrado ir haciendo a un lado, combatiendo una cultura que se promovió mucho en tiempos del neoliberalismo, que es una cultura, pues ya decía yo, egoísta, que además tiene una explicación. O sea, había un interés de precarizar el mundo del trabajo. Y para eso había la necesidad de criticar, estigmatizar todo lo que fuera las luchas y la organización comunitaria, gremial, sindical, para poder explotar más a los trabajadores y a las trabajadoras. Era necesario promover esta visión individualista del todos contra todos, de aplastar al de al lado para poder sobresalir. Y también en tiempos del neoliberalismo, algo que tuvo una implicación cultural muy profunda es lo que se conoce como la meritocracia, ¿no? Que es una fantasía la meritocracia. Se intenta justificar de esa manera la concentración de la riqueza en pocas manos y justificarlo en la medida en que no es algo estructural, sino es simplemente culpa del pobre que no trabaja, que no le echa ganas, que no se esfuerza. Entonces, cuestiones propias del sistema económico, de repente resulta que era una fábrica de pobres, de repente es culpa de la persona en lo individual, que no le echa ganas suficientes, porque vivimos en una sociedad en donde pues se te va mejor en función de tus méritos, ¿no? Entonces, eso es una gran mentira que justificó un periodo de cerca de 40 años de mayor desigualdad y de mayor pobreza. Y obviamente pues se requería un discurso cultural que lo justificara. Hoy en día estamos revirtiendo eso y creo que es muy importante. Es una tarea de comprender que el desarrollo, que las posibilidades que se tienen de forma individual es resultado del esfuerzo colectivo y que México puede avanzar y puede desarrollarse en un momento de globalización y de integración mundial a partir del esfuerzo y de la creación de la riqueza colectiva, de forma colectiva. Entonces, bueno, creo que es muy importante este cambio cultural en donde se le da importancia no solo a las luchas colectivas, sino a este nuevo sentimiento de solidaridad, de fraternidad, de importancia de los trabajadores, ¿no? ¿Quiénes construyen el Tren Maya? ¿Quiénes han realizado las grandes obras de los últimos años? Son los trabajadores y hay que ver por ellos también. Entonces el aumento al salario, un montón de cambios de la vida en el trabajo tienen implicaciones culturales porque se valora el papel colectivo. Entonces, creo que ese es un cambio muy importante. Y hay otros. Creo que uno muy importante tiene que ver con las mujeres. Finalmente tenemos una larga historia de predominio del hombre sobre las mujeres. Eso incluso en tiempos neoliberales, que las crisis recurrentes de carácter económico provocaron todavía un mayor discriminación sobre las mujeres e incluso de violencia hacia ellas. Y eso se está revirtiendo a partir de un cambio cultural muy importante, de respeto, de valoración
hacia las mujeres. El movimiento feminista ha crecido mucho en el mundo y en México, un movimiento que finalmente beneficia a la sociedad en su conjunto, porque propone una mayor igualdad y sobre todo desterrar la violencia pues hacia la mitad de la población. Entonces creo que es otro cambio muy importante. Y por último, creo que todo este cambio cultural que estamos viviendo toca dos aspectos muy importantes, que es la valoración de nuestra propia historia. Durante el neoliberalismo se promovió una especie de olvido, desmemoria de nuestro pasado. Parecía que ya no nos decía nada para el México contemporáneo. Y es al revés. Finalmente, el desarrollo, el crecimiento de un país tiene que ver con su capacidad de conocer, de reinterpretar, de dar continuidad a todos los procesos históricos que se viven. Entonces, creo que en la Cuarta Transformación, y en particular el presidente, ha hecho un ejercicio muy importante de memoria y de reflexión sobre nuestro pasado. Se dice mucho que no se puede saber en dónde estamos ni a dónde vamos si no se conoce pues, de dónde venimos finalmente. Entonces creo que esa tarea ha sido muy importante en los últimos años. Y por último, el cambio en el sistema educativo, que también ahí ha requerido un esfuerzo muy grande por ir a las infancias y por justamente en las nuevas generaciones concientizar sobre los grandes problemas de nuestra sociedad, de carácter cultural, ¿no? El racismo, el clasismo, la falta de valorar lo propio, nuestras tradiciones, nuestros hábitos y costumbres. México, por ejemplo, es conocido en el mundo por su gastronomía. Y ahora, bueno, pues se ha promovido mucho justamente esa gran riqueza gastronómica que tenemos en la cocina mexicana. Eso por poner un ejemplo, muchas otras cosas. Y creo que otra es justamente la recuperación de la herencia prehispánica, ¿no? Y la actualidad, los pueblos indígenas que hoy viven en México y que durante mucho tiempo fueron marginados, fueron olvidados, hubo toda una política de integración de esas comunidades, se les obligaba a hablar en español, se veía como un obstáculo para el desarrollo que hubiera comunidades que tenían sus propias tradiciones y prácticas. Ahora pues es todo lo contrario. Se ha buscado reivindicar esa diversidad cultural de los pueblos originarios, recuperándolo como algo muy valioso, ¿no? Si se pierde una lengua, pues es algo irreparable. Y finalmente una lengua es el conducto, la expresión de una cosmovisión, de una forma de entender y de estar en el mundo. Entonces, bueno, ahora hay toda una búsqueda de preservar nuestra diversidad lingüística. En síntesis, creo que estos últimos años ha sido fantástico lo que ha ocurrido en el terreno cultural. Ha habido todo un cambio que proviene de la sociedad, que viene de lejos, pero que hoy en día el gobierno lo ha promovido mucho. Un cambio de forma de relacionarnos, una cultura tolerante, que aprecia nuestra diversidad sociocultural, que reivindica nuestro pasado, que apuesta por el cambio en las infancias, que es finalmente un proceso que toma tiempo y a largo plazo, y que incluye también al movimiento feminista, a la lucha por la autonomía y la autodeterminación de los pueblos indígenas, y que combate de forma muy abierta
en racismo y en clasismo, que ha hecho mucho daño a la sociedad mexicana. Hoy tenemos un presidente que hasta un 15 de septiembre se expresa en contra de estas prácticas, que lo que han hecho es finalmente discriminar y finalmente despreciar lo que nosotros mismos somos. Entonces, creo que es un cambio cultural que va a permitir tener una sociedad más fraterna, más solidaria, más integrada y mucho más creativa, en donde no da pena nuestras propias formas de ser, nuestras propias actividades y prácticas culturales. Entonces creo que hay un sentimiento muy extendido de orgullo de lo mexicano, de lo nacional en su diversidad. Entonces creo que eso ha sido un proceso muy intenso en los últimos años y que es fundamental continuar, porque los procesos culturales se cuecen a fuego lento. Son finalmente cambios que se van transmitiendo de generación a generación, que implican cambiar nuestras prácticas. Entonces, ese proceso de cambio es muy importante seguir promoviendo. Y bueno, en esa tarea estamos.